Radio. Neurotransmisión en onda. Ahí sus comentarios van a ser muy buenos, eso espero, ¿verdad? Y muy bien. Precisamente NEUR, Clínica de Sueño y Neurodiagnóstico, con el servicio específicamente de electroencefalograma digital y polisomnografía, estudio de sueño, con atención en el Hospital Médica de la Ciudad, también conocido como Santa Catalina, que está a una cuadra de Centro Médico. También atendemos fines de semana, específicamente en Clínica RIE, en Puerto Vallarta. Y también en Tecámac, Estado de México, Hospital Polanco, precisamente ahí en Tecámac. Y muy bien, pues tengo el gusto. Va creciendo, va tomando fuerza, empieza a rodarse de la cama y pues tanto padres primerizos con muy poca experiencia, que también estamos a veces muy metidos en el Facebook viendo Neuradio y no nos damos cuenta, el bebé se rodó, se cayó y se golpeó la cabeza. El tema pues para que tengan alguna otra enfermedad, ¿verdad? Así es. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, doctor Eduardo. Pues bueno, a todos es la oportunidad, a las personas que están sintonizando, vamos a platicar de un tema que es sumamente importante, debido a que hablar precisamente de traumatismo craneoencefálico en niños, dependiendo el tipo de trauma, que es lo que vamos a estar viendo durante la charla, es el impacto que pueda condicionar y las secuelas que se pudieran originar después de un tipo de traumatismo. Siempre nos han dicho, los golpes en la cabeza nunca son buenos y en definitiva, sí, si nosotros tenemos a un paciente, a un niño que recibió un traumatismo de cráneo, es muy importante que sepamos también cuáles son las banderas rojas, qué es lo que tenemos que identificar. Vamos a hablar un poco también de lo que son las manifestaciones clínicas, la sintomatología, sí, un poco del tratamiento, el diagnóstico, qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir, para que sepamos específicamente qué es lo que hay que hacer con estos pequeños. Por supuesto, es sumamente interesante toda esta plática. Pongan mucha atención y en lo que vamos poniendo ya nuestra presentación para abrir este tema, les recuerdo que pueden hacernos sus comentarios aquí en la bandeja de comentarios del programa y también por 36561. En un momento más publicamos este número, que es la línea de WhatsApp. Vamos a estar leyendo sus preguntas durante el programa y también aquí la doctora, nuestra invitada especial, va a estar respondiendo todas sus dudas. Y bueno, pues efectivamente me imagino que dentro de todos los motivos de consulta en urgencias médicas, pues es de los que más tiene lugar este Así tipo de es, problemas. el traumatismo craneoencefálico es muy frecuente. En los servicios de urgencias pediátricas se considera, bueno, en una población mexicana aproximadamente trauma en el tercer lugar. Y dentro de los traumatismos en general, el traumatismo de cráneo en el paciente pediátrico es dentro de los más frecuentes. Por eso es muy importante que hablemos de este tema, que sepamos lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues creo que ahí está nuestra presentación. Digo, vamos a hablar un poquito también de lo que es la anatomía. Vamos a empezar a hablar por qué es tan importante que en el paciente pediátrico sepamos que sobre todo en el recién nacido o en el lactante, ¿sí? En el lactante tiene todavía un cráneo que no está completamente osificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En el recién nacido tiene fontanelas y estas fontanelas se van a ir cerrando conforme el paciente va creciendo, ¿sí? Hay algunas, bueno, sobre todo la anterior, la posterior, dependiendo la edad,
que se pueden cerrar aproximadamente entre los 6 y los 24 meses de vida, lo que es la fontanela anterior, y la fontanela posterior aproximadamente entre el tercero y el sexto mes de vida. Inclusive pudiera estar cerrada desde antes, sin embargo la que más nos preocupa o la que más nos importa es la fontanela. Algunos la conocen como mollera, ¿no? Esa mollera que tenemos que cuidar y que proteger. Pero entonces, conforme el niño va creciendo, estas suturas se van cerrando y el cráneo se osifica. ¿Qué es lo importante de esto de la fontanela? Si nosotros tenemos a un recién nacido o a un lactante que se cae, ¿sí? Pudiéramos no darnos cuenta de que hay en este caso, una situación de urgencia debido a que el cráneo, pues digamos, está de alguna forma más suave. La fontanela permite que el cráneo se expanda y que si hubiera, por ejemplo, una hemorragia, un hematoma intracraneal, pues entonces que quizás nosotros digamos, se cayó el niño, no pasó nada, lloró poquito, le sobé y nos quedemos tranquilos. ¿Y qué pasa? Su árnica. Exacto, que a los 2 o 3 horas vemos a un bebé que está sumamente irritable o que está somnoliento o que convulsionó o que vomitó o que no quiere comer y que entonces esto sea un motivo para que yo me alarme y entonces me vaya directamente a un servicio de urgencias para que mi niño pues pueda. Por eso es tan importante las fontanelas en el inicio de la vida. Esto nos va a permitir a que el cráneo de alguna forma sí se pueda tolerar una cierta presión intracraniana que aumente al momento de que tenga un traumatismo craneoencefálico y que se haya producido una hemorragia intracraneal. Sin embargo, conforme vamos creciendo, vamos a ir viendo que a través a lo largo del tiempo, por ejemplo, en un paciente escolar, un paciente adolescente, quizás también esto ya sea diferente y nos dé manifestaciones clínicas de urgencia antes de ti, que es lo que realmente pues tenemos que estar vigilando y vamos a platicar más adelante precisamente de lo que se va a manifestar o cómo lo vamos a ver nosotros. Claro que sí, pues precisamente estamos viendo ya nuestras primeras imágenes respecto a la anatomía, como lo estaba mencionando. Se observa ahí que están las fontanelas, los espacios más grandes que son los que están abiertos. Y bueno, pues también esto me imagino que da un poquito de flexibilidad, tanto como para que se abra, se expanda, como menciona en la hemorragia, como para que se cierre también y a lo mejor sirva un poquito de amortiguante. En beneficio, pues bueno, vamos. En beneficio del paciente, así es. La fontanela va a permitir precisamente que de alguna manera, si el cráneo crece por una hemorragia, un hematoma intracraneal, entonces va a permitir que estas suturas se abran y quizás no nos demos cuenta tan rápido de que hay una situación. Sin embargo, cuando el cráneo ya está osificado, este cráneo pues ya no tiene para dónde hacerse y es cuando entra algo de lo que vamos a platicar más adelante que se llama teoría de Monroe-Kelly. El cerebro tiene esta capacidad, tiene 3 contenidos que son muy importantes: el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que puede ser sangre venosa y sangre arterial. Cuando uno de estos 3 compartimentos se ve alterado, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces, si por ejemplo tuviéramos una hemorragia intracraniana, se forma un hematoma en el cerebro, pues entonces uno de los otros 2 compartimentos trata de compensar para precisamente ayudar al cerebro. El cerebro es uno de los órganos que se autorregula, pero ojo porque hay un límite. Y si nosotros no lo identificamos de una manera oportuna, el riesgo precisamente es que entonces sea un cerebro que sufra si nosotros no damos el tratamiento oportuno. Claro, y el riesgo de mortalidad pues también es bastante muy alto. Así es, ¿sí? Me gustaría que dieran a la siguiente diapositiva para platicarles un poquito de epidemiología. Quizás veamos, ¿no?, que no es tan frecuente, pero no es que no sea frecuente, quizás no lo vemos, ¿no? Pero en cuestión de epidemiología, en esta siguiente diapositiva, aquí, les quería mostrar que precisamente los accidentes, sí, en México son muy frecuentes y la OMS estima que aproximadamente 5.6 millones de niños murieron, sí, antes de cumplir 5 años en el año del 2016. Son estadísticas alarmantes, son estadísticas que realmente nos tienen que poner las antenitas, sí, paradas, porque evidentemente son niños que puedan sufrir una secuela si nosotros no lo identificamos de una manera oportuna. En la siguiente, por favor, diapositiva, vamos a ver un poco de lo que es nuestra estadística en nuestra población
pediátrica. Y bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver en relación o distribución porcentual, sobre todo vamos a identificar niños y niñas, los clasifican por sexo y también por edad, que precisamente en los pacientes de 1 a 14 años, si ven, digo, no sé, aquí no podría señalarles, pero la que está de mi lado, que son los varones de niños de 1 a 4 años, la mortalidad está en segundo lugar, sobre todo la mortalidad en accidentes de tránsito. Entonces, esto es muy importante debido a que los accidentes de tránsito en la población pediátrica también pueden condicionar a que haya no solamente un trauma de cráneo, sino politrauma. Conforme van creciendo, por ejemplo, en el niño de 5 a 14 años, del segundo lugar se va al primero. Y esto quizás lo asociamos a que ya, por ejemplo, el escolar, el adolescente, comienza a querer agarrar a lo mejor una motocicleta o, por ejemplo, está andando en bicicleta y no lleva una protección, y todo esto son riesgos que puedan potencialmente condicionar un trauma de cráneo en el paciente pediátrico. En las niñas, pues está generalmente por grupos de edad en tercero y segundo lugar, pero sigue siendo importante y que evidentemente esto pues tengamos que poner ahí un foquito de alerta porque es algo que se puede condicionar. Si me dan la que sigue, por favor. Sí, al principio, como mencionaba el tema, a veces el descuido mismo de los padres primerizos, pues precisamente hace que estos números aumenten de manera exponencial, ¿no? Y muchas veces quizás no sea tanto el descuido, digo, tenemos que estar muy pendientes y ahorita vamos a ver precisamente porque esto es parte de la prevención. Si tú eres un papá primerizo, si tú eres una mamá primeriza, tienes que acondicionar tu casa y tienes que adaptar tu casa para precisamente evitar este tipo de factores que puedan condicionar a un trauma de cráneo, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva también tenemos una distribución porcentual. Estos son ya por fallecimientos en pacientes de 15 a 29 años, sobre todo pues los adolescentes, ¿no? En el año del 2015. Lo importante aquí es ver que en los niños, pues en el primer lugar tenemos lo que son las agresiones, en el segundo lugar los accidentes de transporte, y en las niñas tenemos que son también primer lugar accidentes de transporte. Entonces, esto nos lleva... Al ratito vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención, ¿sí? Uso de cinturón de seguridad, uso de sillas para el carro, ¿sí? Adecuadas a cada edad, ¿sí? A la cual nos estemos enfrentando con nuestros niños que tengamos en casa. Esto es parte de la prevención. Estaba viendo una silla muy bonita, incluso tiene como un colchón al frente por en caso del accidente, el latigazo que se da en el impacto, la cabeza pega en la almohada y no salga no salga volando. Proyectado. Así es. De hecho hay varios artículos reportados en el que precisamente se identifica que la sobrevida de estos pacientes, a diferencia de los que tienen o no una silla en el carro, pues es impactante, ¿no? Entonces, de hecho, ya hay varios simuladores, precisamente, que se realizan constantemente, inclusive también algunas marcas de automóviles tienen este tipo de simuladores para decirnos cuáles son los que pudieran ser los más efectivos y con los cuales nos pueda ayudar para precisamente evitar pues un desenlace fatal. Y por supuesto, híjole, eso es sumamente peligroso y sobre todo, por ejemplo, lo he observado en ciudades del norte, así es. Que son carreteras muy largas, rectas aparte, se vuelven aburridas y precisamente se desatan este tipo de accidentes también. Sí, es cada vez más frecuente, nos toca ver a lo mejor en la calle personas que van en motocicleta, me ha tocado ver mamá, papá, un niño en medio, un niño en brazos, otro niño atrás, ¿no? Y que dices, bueno... Son como 6 en la moto. Así es, y esto evidentemente puede dejar secuelas catastróficas. Y es muy importante, ahorita vamos a ver dentro de la prevención, qué es lo que nos toca hacer, no solamente como papás, sino también como personal médico, personal paramédico, si nos toca estar ante una situación de estas, ¿cuáles son las metas en caso de que tengamos a un paciente con? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos esta imagen. En esta imagen, pues bueno, nada más lo único que ejemplifica y que era lo que les quería comentar son las lesiones de transporte que abarcan aproximadamente un 46%. En la que sigue es ¿dónde suceden este tipo de accidentes? Esta gráfica está padre porque nos dice que en casa, que es lo que es de color verde más clarito,
Sí, son lesiones y son caídas, quemaduras, envenenamiento, ahogamientos, sí, que son dentro de las principales que vamos a estar revisando, pero vemos que casi todas estas, la mayoría suceden en casa. Entonces, como decía hace rato, ¿no? Adaptar, sí, nuestro hogar para este tipo de pequeños creo que es parte, sí, de la clave también para precisamente evitar estos accidentes. En esta diapositiva que tenemos atrás, se las quise traer porque es muy importante que identifiquemos que un niño no es un adulto chiquito, ¿no? Esto es muy importante, por eso es que hay urgenciólogos pediatras. Y es importante hacer esta énfasis porque el niño tiene unas características peculiares, dentro de las más importantes para politrauma o para trauma de cráneo es precisamente que un lactante tiene en proporción su cabeza es mucho más grande. ¿Qué pasa cuando un niño, un lactante empieza a caminar y se cae? Pues lo primero en donde se pega es en la cabeza, porque en proporción es la parte más grande de su Más cuerpo. pesada, definitivamente. Así es. Y también, por ejemplo, cuando es un lactante que comienza con la sedestación, aproximadamente a los 6 meses de edad, que comienza a sentarse sin ayuda, empieza a sentarse y cuando no logra coordinarlo, ¡pum! ¿A dónde dónde se va a pegar? En la cabeza. Entonces, eso es parte de una cuestión anatómica de, en este caso, el lactante. También tenemos otras características, como que también la superficie corporal de un niño tiene una mayor proporción, que también existe una mayor pérdida de calor y que, bueno, también, por ejemplo, si fuera un accidente automovilístico, los órganos intraabdominales son más grandes y que también en un acto de aceleración y desaceleración, por ejemplo, en un choque automovilístico, existe el riesgo de desgarro de algunos órganos intraabdominales que nos puedan condicionar no solamente trauma de cráneo, sino otro tipo de lesiones que también pueden ser fatales. Sí, por lo mismo de que están no consolidadas todavía muchas estructuras de su cuerpo, pues son muy susceptibles a cualquier daño fácil, como fácilmente. papel. Sí. Dentro del trauma craneoencefálico, en esta diapositiva que tienen, pues bueno, existen diferentes mecanismos, que es de lo que vamos a platicar ahorita un poco. Una es la fuerza lineal, ¿no? Por ejemplo, si el niño va corriendo, se pega de frente, entonces, ¿dónde va a tener el impacto? Pues muy probablemente en cualquier parte de su cráneo, pero es una fuerza lineal. El problema es cuando esta fuerza ya no es lineal y entonces a lo mejor en un choque, ¿no? Hay una fuerza rotacional que puede condicionar a un trauma de cráneo, pero también ya una lesión a lo mejor de la médula espinal y que por esa fuerza rotacional también pueda haber inclusive lesión axonal difusa que nos pueda dejar finalmente secuelas catastróficas. Entonces también por eso es tan importante nosotros cuando llegan los papás a los servicios de urgencias, pueden llegar a veces sin nadie, si por ejemplo es un accidente y también hubo otras personas accidentadas que a lo mejor no tengamos información de cómo fue el mecanismo de acción, pero generalmente siempre les preguntamos qué pasó, cómo fue, cuánto medía, a veces se cayó la cama, es una cama normal, ¿cuánto mide la cama? Una cama normal mide aproximadamente 60, 70 centímetros. Pero a veces si se cae de una silla, de los brazos del hermanito que lo quiso cargar, o es un accidente automovilístico, siempre tenemos que preguntar de pe a pa cómo fue el mecanismo de lesión para que podamos imaginarnos la magnitud en la que recibió el impacto y el trauma. ¿Y en dónde? ¿Se puede desarrollar un tipo de hemorragia? Que sí, claro, me imagino que definitivamente. O sea, cualquier golpe, aunque pareciera leve, nos puede dar una hemorragia. Por eso es tan importante que identifiquemos, además del mecanismo de lesión, clínicamente cómo se encuentra. Esto es importante porque así vamos a poder tener a lo mejor más información de si requiere o no que hagamos algún otro estudio para identificar si hay o no una hemorragia. Y hay un estudio que es precisamente dentro de urgencias para identificar dónde pudiera estar el área de daño, como es la imagen siguiente, ¿verdad? Así es, aquí les puse una imagen, esta imagen es un hematoma epidural, por ejemplo. Bueno, este es un hematoma muy grande, pero precisamente lo que ejemplifique, lo que quería que vieran aquí es que una simple caída, una caída de bicicleta, una caída en la cama, nos puede dar este tipo de hemorragias en el cerebro. ¿Por qué? Porque al momento que tenemos el golpe puede haber una fractura y esa fractura puede desgarrar vasos sanguíneos del cerebro y paulatinamente estar dando ahí un sangrado que se puede convertir en esto
y que entonces nos pueda empezar a dar las manifestaciones clínicas de urgencia en los niños. Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros lo podamos identificar. Esto es una fractura que es ejercida por una fuerza lineal. Me gustaría, no sé si se puede poner el video que sigue en la siguiente diapositiva. No sé si se pueda poner, porque este es un ejemplo precisamente de un trauma de cráneo ejercido por una fuerza rotacional. Ok. Sí, precisamente les quise poner porque a veces sí sucede, lo conocíamos como shaking baby o la sacudida del bebé. Creo que va a ser un poquito complicado, doctora, pero Sí. Está en la misma presentación, pero no sé si corra. No va a poder correr. No, bueno, creo que no se va a es poder. un video que les había puesto precisamente para que pudieran ustedes ver qué es lo que sucede cuando sacudimos a un niño. Sí, es un video ilustrativo en el cual a veces puede haber también el trauma de cráneo en un paciente con maltrato infantil. Y también parte del pediatra, parte del médico urgenciólogo pediatra es identificar cuando algo no checa en la historia clínica, cuando hay cosas que tú ves que no están concordando. Entonces, siempre también parte de nuestra ética profesional es descartar que ese niño no esté sufriendo maltrato infantil. Y precisamente es al sacudir a un bebé, generalmente a veces la desesperación, están llorando o algo, hacen que sacudan al bebé y que entonces la cabeza se mueva de esta manera y pueda haber una fuerza rotacional que pueda condicionar a un daño neurológico muy importante o a hemorragias que son principalmente subaracnoideas y que también nos puedan dar otro tipo de manifestaciones como hemorragias retinianas, que también es importante que las identifiquemos. Como cuando también los quieren aparentemente consentir y los lanzan. También, exacto. De hecho, pueden no solamente ser maltrato, pero es algo que tenemos que pensar, pero también pueden ser juegos bruscos, ¿no? Juegos en los que los estás aventando o si me voy a lo mejor también a un tipo de prácticas que no son adecuadas. Por ejemplo, hay personas que todavía utilizan curar de empacho a los bebés y los voltean de los piecitos, y los sacuden. Esto es grave porque realmente nos pueden traer hemorragias intracraneanas muy importantes. Entonces, eso es algo que ya no debería ser una práctica. No, la importancia este es una especie de llamado de atención para las mamás, sobre todo que son las que están a pie de cañón protegiendo la integridad de sus hijos y pues también que no lo tomen a personal, a lo mejor que les hagan el comentario pues la mamá del niño, ¿no? Sabemos que son bonitos, que son coquetos y que los queremos consentir y todo, pero oye, por favor no le hagas eso a mi hijo. No. Y no es payasada, es precaución porque podemos generar daños realmente importantes. Irreversibles. Claro. Y pues bueno, el arrepentimiento viene cuando... Después, ¿verdad? Así es. Bueno, hablando, en esta diapositiva que tenemos aquí es la lesión primaria, ¿sí? El cerebro puede tener, cuando hay un trauma de cráneo, diferentes tipos de lesiones. La lesión primaria, pues, es el impacto, es el golpe. Puede haber una contusión cerebral, puede haber una conmoción cerebral, inclusive te golpeas y hasta sientes que ves estrellitas, o puede haber inclusive pérdida del estado de conciencia. Esa es la diferencia entre contusión y conmoción cerebral. O en sí, una fractura o una hemorragia intracraneal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como médicos? Evitar que de una lesión primaria se vaya a una lesión secundaria o a una lesión terciaria. ¿Por qué? Porque conforme vaya avanzando, como te mencionaba previamente, el cerebro tiene la capacidad de autorregularse. Pero en el momento en el que el cerebro ya no se autorregula, entonces es un momento en el que nos tenemos que preocupar porque muy probablemente ese cerebro vaya a tener secuelas que pudieran ser irreversibles o catastróficas. ¿Sí? Si me dan, en esa diapositiva, ahí estamos. En esta viene ya el daño que se produce en el cerebro por una lesión secundaria. Aquí es muy importante que identifiquemos que cuando hay un trauma, pues hay una respuesta inflamatoria sistémica a nivel generalizado, no solamente en el cerebro, y entonces comienza a haber una liberación de enzimas proinflamatorias, citoquinas, interleucinas, que finalmente nos pueden llevar a que el cerebro pueda tener una disminución en el aporte de oxígeno y una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Y esto se traduce en presión de perfusión cerebral y en flujo sanguíneo cerebral.
Y parte de nuestras metas en la mayoría de nuestras guías que tenemos es preservar estas funciones para precisamente evitar que ese cerebro sufra. Entonces, es parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante. Sí, así es. Desde que ya recibe el impacto en casa, el accidente, la caída, de hecho, antes del programa me tomé la libertad de ver algunos videos en YouTube, cómo son las caídas, todo esto. Se levantan de las periqueras y a veces hasta el papá alcanza a reaccionar, ¿no? Con una mano lo atrapa. Reflejos no sé. del padre. Sí, entonces, cuando ya está el accidente, no lo pueden rescatar. Inmediatamente es acudir a urgencias. Así es. Pues bueno, vamos a seguir comentarios o al 33 23 43 65 61, número de WhatsApp para que podamos responder todas sus dudas. Vamos a hacer una pequeña pausa y Perfecto. en un momento continuamos con este tema. No se despeguen de la pantalla. Esto no es un sueño. Esto es Neu Radio. Regresamos. Neu Radio. Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que no se han despegado, porque esta información que sigue a continuación es sumamente importante. Tomen sus medidas, tomen sus precauciones y sobre todo anímense a participar haciendo sus preguntas, haciendo sus comentarios, felicitaciones, hasta besos y abrazos nos pueden mandar ahí por los comentarios, ¿verdad? Virtuales, porque ya la sana distancia hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Así es. Y pues bueno, regresamos en el punto precisamente en el que estábamos hablando de algunos daños pues queremos jugar con el niño, incluso como mencionábamos, pues algún maltrato, hasta como vecinos a veces nos podemos dar cuenta y pues también estar alertas. Siempre Porque estar precisamente estaba también durante el día y antes de iniciar el programa estaba observando ahí unas imágenes de niños con traumas y todo y unas cosas horribles así de manchas, de chipotes, pues no sé, infinidad de daños que se observan y el niño como si nada o solo llorando, ¿no? Así es. Bueno, realmente el daño que más nos tiene que preocupar a veces puede ser un hematoma, sí, externo, y ser aparatoso y no tener ninguna lesión interna. Pero a veces pudiera no tener ningún hematoma que nosotros veamos o que sea visible y tener una lesión intracraneal. Entonces, por eso es muy, muy importante que precisamente hagamos una historia clínica detallada, completa, para poder. Les estaba platicando hace rato de la lesión primaria. Nos habíamos quedado en que la lesión primaria es todo el mecanismo por el cual se produce el traumatismo de cráneo. Pero en este caso,
la lesión secundaria es la que nos tiene que importar porque el cerebro se autorregula, decíamos, es uno de los órganos que sí se autorregula y en un traumatismo leve pierde esa autorregulación hasta en un 17%. Ok. Pero en un traumatismo grave esto se puede incrementar hasta un 40%. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que además identifiquemos cuál es el tipo de trauma que recibió mi hijo para que podamos identificar qué es lo que tenemos. La lesión secundaria, en la lesión secundaria va a haber una afección ya al flujo sanguíneo cerebral o a la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral está completamente ligada a la presión que está ejercida dentro del cráneo, que es la presión intracraniana y que la única forma de saber es poniendo un captor de PIC para poder estar midiendo ¿sí? La presión intracraniana ¿sí? Y la presión arterial media. Generalmente es una fórmula, presión arterial media menos presión intracraniana. Pero entonces esto es importante porque eso significa que nuestro niño tiene que tener una adecuada tensión arterial y que haya una adecuada oxigenación en el cerebro y que esta presión intracraniana no sea tan alta para que entonces el cerebro no sufra. ¿Sí? Y se mantenga la perfusión y también. se mantenga la perfusión, así es, al cerebro y que tengamos pues un adecuado flujo sanguíneo cerebral. También tenemos en este caso el riesgo de que esa lesión secundaria no solo se quede ahí, sino que también se vaya hasta una lesión terciaria en la cual ya va a haber una cascada proinflamatoria, digamos, más severa, va a haber la liberación de neurotransmisores que pudieran condicionarnos a un daño irreversible en las neuronas, a una lesión axonal difusa que decíamos previamente nos pueda dejar secuelas catastróficas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros siempre al identificar el tipo de lesión o de trauma que tiene nuestro niño, pues podamos tomar las medidas pertinentes. Vamos a responder esta pregunta si gusta. Rosalinda Castellanos, excelente tema, doctora. Tengo una duda. ¿Qué relación tiene que un niño se caiga y no lo deje dormir hasta después de varias horas? Ok, siempre nos dicen, se cayó, no lo dejen dormir porque hay que vigilarlo. Realmente, Rosalinda, esto va enfocado a que tenemos que vigilar, ¿sí? Que el niño no presente manifestaciones de alarma, como cuáles, que tenga movimientos de los ojos anormales, que tenga movimientos anormales de brazos, de piernas, convulsiones que a veces pudieran ser tan pequeñitas que no las logremos identificar y que no se perciban. O que no identifiquemos que el niño después del traumatismo empezó somnoliento, empezó a tener una actitud que no es la actitud normal de nuestro hijo. Por eso es que siempre les decimos, no lo deje dormir porque realmente va asociado a que queremos que lo vigilen, queremos que no haya ningún movimiento anormal, queremos que estemos pendientes de su estado de conciencia. Eso es a lo que va enfocado, a no dejarlo dormir de manera porque si no, no habría una forma de identificar qué está pasando. Fueron, se mataron dos pájaros de un tiro porque además hay ciertos mitos alrededor de esa indicación. Así que porque si no, se va a vomitar y si no, o sea, más bien son signos específicamente. Signos específicos. Así es, con la finalidad de detectar que todo esté normal y si no, pues con la finalidad de poderlo atender pronto. Así es, de acuerdo. Bueno, entonces ya una vez que nosotros tenemos esta lesión terciaria, como les comentaba, hay otro tipo de datos que también nos pueden hablar de gravedad. La hiperglucemia. Así es, la hiperglicemia, que es un dato que nosotros tenemos que también estar identificando porque sabemos que el cerebro consume glucosa, pero glucosas arriba o más de 180 miligramos sobre decilitro tampoco son buenas. Entonces también tenemos que estar identificando qué es lo que pasa con nuestros niños y dar finalmente un manejo integral, porque lo que queremos preservar es el cerebro y del cerebro dependen todas las funciones de nuestro organismo. Así es. Entonces, por eso es importante que lo estemos identificando. Aquí en la siguiente diapositiva, si me pueden apoyar, que precisamente es una escala, que es la escala de coma de Glasgow, nos ayuda como un predictor independiente de mal pronóstico en un niño con trauma de cráneo. Y precisamente esta es una escala que utilizamos mucho los médicos para poder identificar el estado de conciencia de los niños. De hecho, hay una adaptación para el paciente pediátrico en la cual nosotros tenemos una puntuación que maneja 3 rubros. El niño tiene una adecuada respuesta verbal, tiene una adecuada respuesta ocular y tiene una adecuada respuesta motora. Si vemos que alguna de estas pues tiene algún tipo de alteración,
damos un puntaje y evidentemente está adaptada para niños menores de 1 año o mayores de 1 año, porque en la cuestión psicomotriz, las actividades quizás no sean iguales en un niño menor a 1 año que a uno mayor. Entonces, este score nos sirve también para que nosotros podamos identificar el tipo de trauma. Si es un trauma leve, es un trauma moderado. Necesitamos un captor de PIC. A veces no los tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una inferencia acorde a la edad para poder tener una aproximación de la presión de perfusión cerebral y mantenernos en metas para evitar que ese cerebro esté sufriendo. Ok. La siguiente imagen que tenemos. La siguiente imagen habla también de lo que comentábamos hace ratito, que es flujo sanguíneo cerebral. Si por ejemplo el niño sangró mucho, si tuvo una pérdida importante de sangre o de hemoglobina, nosotros también aquí parte de las metas es mantener una adecuada oxigenación al cerebro, ¿sí? Entonces el flujo sanguíneo cerebral nos habla de qué tan perfundido está el cerebro. El tejido cerebral aproximadamente se perfunde con un 15% de todo nuestro gasto cardíaco. Entonces es importante mantener también la presión de oxígeno del tejido cerebral y mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. De esta manera nosotros sabemos que el cerebro está recibiendo el adecuado aporte de oxígeno y tampoco de más. Lo ideal es mantenerlo en normoxemia, que es como el término que nosotros le damos de aporte de oxígeno al De una cantidad normal. Pues Así vamos. es, sí. Porque también tiene sus perjuicios tenerle un poquito de más. Así es. Y sobre todo en una situación crítica como esta. Y bueno, pues también si quieren pasarme la siguiente diapositiva para platicarles un poco de lo que es la teoría de Monroe-Kelly, que bueno, ya la habíamos platicado hace ratito. El cerebro tiene 3 compartimentos. Platicábamos el compartimento del tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que se divide en un componente venoso y arterial. Sin embargo, pues estos, al tener ya un cráneo osificado, sí mantiene una presión hidrostática supraatmosférica, o sea, ya no hay para dónde se pueda hacer, ese cráneo ya está osificado. Si tenemos una hemorragia cerebral interna y esa hemorragia o ese hematoma va creciendo, ¿qué es lo que pasa con las otras estructuras? Las va desplazando y entonces comienza a sufrir el cerebro. Y el riesgo de un trauma de cráneo grave es precisamente que pueda haber una hipertensión intracraniana, y una hipertensión intracraniana sí nos puede llevar a la muerte. Entonces, por eso es tan importante que nunca escatimemos, ¿no? Si un niño se cayó, si un niño tuvo un trauma y con mucha mayor razón no vimos qué pasó y solo lo encontramos tirado, se tiene que llevar a valoración porque hay que hacer un protocolo e identificar si hay alguna lesión. Sí, y en el caso de que lo encuentren tirado, bueno, pues como puede ser que esté consciente o no, y Claro. pues obviamente si lo ven que está tirado y no está consciente, pues con muchísimo más razón. A toda velocidad al área de urgencias. A toda velocidad al área de urgencias. Así ¿Por qué? es. Porque precisamente lo que tenemos que preservar el cerebro, en este caso, como decíamos, es un cerebro es un órgano que se autorregula. Y entre 50 a 150 milímetros de mercurio se puede regular perfectamente. Pero puede llegar un momento en que se hipotense el niño o baje la presión arterial, o se hipertense y que pueda incrementar tanto la presión intracraniana que nos pueda dejar secuelas catastróficas. Me gustaría que se pasaran a la diapositiva de evaluación clínica, que es realmente como lo que vamos ahorita a platicar, porque es importante que identifiquemos, es la diapositiva 24, para que podamos identificar en la evaluación clínica qué es lo que tenemos que hacer. Como decíamos hace rato, a veces no siempre se ven las lesiones, a veces sí son muy perceptibles, pero también en un trauma de cráneo puede haber sangrado por los oídos, puede haber sangrado por la nariz, o inclusive si hubiera una fractura importante, pudiera haber inclusive salida de líquido cefalorraquídeo, tanto por el oído como por la nariz. Entonces nosotros hacemos una evaluación clínica muy detallada en la cual es una exploración neurológica completa del niño. Vemos que su fuerza esté adecuada, que la sensibilidad esté respetada, vemos fondo de ojo, todos los pares craneales detalladamente. Y bueno, pues teniendo también la información del mecanismo de lesión nos pueden dar muchos datos para saber al tipo de trauma que nos estamos enfrentando con nuestros pequeños.
Creo que vamos a pasar a la siguiente de una vez también. Sí, Este tipo de evaluaciones son incluso, aparentemente se escucha muy tardado, pero es muy práctico, muy rápido y precisamente ya se toman las decisiones qué estudios hacer, Así incluso si la situación de algo más grave, pues quirófano sí, claro. o lo que En sea. esta diapositiva, pues realmente lo que les quería mostrar es que hay, sí, efectivamente, lesiones que puedan ser completamente visibles, Ujú. pero hay lesiones que no. Como te decía, puede haber un hematoma y que se vea muy apantallante y que no haya ninguna lesión intracraneal, pero puede no haber nada externo y que cuando haces un estudio de imagen porque viste algo que identificaste, te encuentres con una lesión intracraneal, ¿no? Entonces, Y muy pues nos importantes. toca en la siguiente diapositiva, como médicos, como pediatras, estar haciendo, sí, la evaluación de nuestro bebé Ujú. o del niño, identificar si en el cráneo se palpa un hematoma, si se palpa un hundimiento, si crepita el hueso, si hay un Ujú. desplazamiento, que eso evidentemente lo tenemos que hacer como médicos pediatras y como urgenciólogos para identificar si hay alguna lesión que amerite algún. Sí, por ejemplo, cuando no se observa, esto puede generar cierta tranquilidad aparente Así en es. en el adulto que está con el pacientito y decir, bueno, pues yo no le veo nada, está todo bien, nomás está llorando porque se golpeó. Y Ujú. es importante, y aparte, por ejemplo, hace un momento mencionaba algún movimiento anormal en los ojos. Si hay temblor en los ojos, como que ya con eso es más que Más que suficiente. suficiente para que nos alarme. Porque no puede visible fuera del Fuera. cráneo y tener estas anormalidades y no, es que se acaba de golpear, pues se quedó tanta. Pero Así no, es. esto es urgencia. Sí. No sé si podríamos irnos a la diapositiva 28, en la cual pues nada más identificar rápidamente los datos de alarma que tienen que saber en casa los padres, que es muy importante. Si su hijo presentó vómitos, si tiene pérdida del estado de conciencia, si el niño está somnoliento, si tiene cualquier movimiento anormal en extremidades, en los ojos, si ha presentado también una marcha tambaleante, un llanto inconsolable, sobre todo en los niños que son muy chiquititos, están irritables Ujú. y no se consuelan con nada, es un dato de alarma e inmediatamente tendríamos que llevarlos a un área de urgencias para que pueda ser valorado y podamos hacer todo el protocolo específico del cual estábamos precisamente platicando. Si nos podemos ir a la diapositiva 31, ¿sí? Bueno, el niño ya se cayó y ahora ¿qué hacemos, no? Además de ya identificar todas estas situaciones que comentábamos, es hacer un diagnóstico. Y muchas veces, a veces los llevamos con un médico y nos piden una radiografía o nos piden inclusive una tomografía. Pero aquí también hay que ser muy juiciosos porque también la tomografía no es para todos. Sí, es para aquellos niños en los cuales tú estás sospechando que realmente hay una lesión intracraneal. ¿Por qué? Porque la radiación no es noble, o sea, la radiación puede ser acumulativa y nos puede dar realmente secuelas a corto, mediano y a largo plazo. De hecho, hay estudios en los cuales se habla que precisamente este tipo de estudios están ligados a leucemias o a tumores del sistema nervioso central. Entonces, también es importante identificar a qué niños sí se las haces y a qué Ujú. niños no. Para esto hay escalas, en la siguiente diapositiva podemos ver que nos ayudan a tomar la decisión de si requiere o no un estudio tomográfico, como la escala de Pecard, como la escala de Chalice o la escala de Catch. Una de estas, una se realizó en Estados Unidos, que es Pecard, otra se realizó en el Reino Unido y otra en Canadá. Pero realmente de estas escalas, la que más utilizamos generalmente es la escala de Pecard, en la cual se divide en niños que tienen menos de 2 años o niños mayores de 2 años y en las cuales toman mucho de los datos de alarma de los que platicamos Ujú. para poder tomar la decisión de si requiere o no que hagamos una tomografía de cráneo. Porque también la tomografía de cráneo es costosa y si Ujú. es un niño muy pequeño, también puede ameritar anestesia. Entonces tenemos que identificar bien a qué niño sí lo requiere. Sería una prueba excesivamente invasiva y bueno, esto también es importante que se considere para nuestros radioescuchas, porque a veces el papá se pone en la situación de que si no le hicieron estudios es como si no le estuvieran dando una atención de calidad, ¿no? Entonces Así no es. no es específicamente que el personal de salud se esté rehusando, no, o sea, no, hay que ver que hay ciertos criterios de valoración, de evaluación de nuestro paciente para que saber qué
o no se le realiza. No someterlos a a una invasión innecesaria. Así es. Un Sí, daño porque secundario. Lo que es un estábamos daño mencionando. secundario y que finalmente también es parte de nuestra ética decir Ujú. que niño sí lo requiere, que niño no lo requiere, porque es exponerlo a una radiación que quizás no amerita y que no la necesita. Entonces, por eso es supuesto. importante que tengamos este tipo de escalas presentes para poder darlo. Ujú. Pasamos, si gusta, ¿qué sería la 33? Pues nos vamos a ir, si gustan, a ¿cuántos minutos nos quedan? No, pues usted descósase. Vamos a Bueno. ver hasta dónde alcanzamos. Ya sé, nos vamos a la diapositiva 35, Ajá. ¿sí? Para poder platicarles un poco del tratamiento. El tratamiento, bueno, en un niño que tiene un trauma leve, probablemente tenga que quedarse en vigilancia unas horas si hay alguna condición que lo amerite y si no, quizás muy probablemente pueda irse a casa con medidas de alarma y que los padres lo estén vigilando. Ujú. Pero si es un trauma moderado o es un trauma grave, pues entonces nuestra función es preservar precisamente todas estas condiciones de las que platicábamos, como la presión de perfusión cerebral y como el flujo sanguíneo cerebral y como la presión parcial de oxígeno del tejido cerebral, que es lo más importante, y evitar que haya una hipertensión intracraneana que nos pueda dejar secuelas catastróficas. Entonces, dentro del tratamiento es si podemos o tenemos la posibilidad en un servicio de urgencias de colocar un captor de PIC para estar midiendo la presión intracraneana, sería fabuloso. Muchas veces utilizamos, si me dan la próxima diapositiva, osmoterapia, que es las soluciones hipertónicas o el manitol, que estas las podremos utilizar acorde a la disponibilidad que tengamos en nuestros hospitales y a la condición que tenga el paciente, porque también no son inocuas, sí nos pueden apoyar, pero también existe riesgo sobre todo con el sodio y también con la función renal. Entonces también tenemos que ser muy juiciosos para saber a qué paciente sí se la vamos a aplicar y a qué paciente definitivamente no, ¿no? Entonces, si nos vamos por favor también a la diapositiva 40, sí, con el uso sobre todo, por ejemplo, de medicamentos. Si el paciente tiene un trauma grave, definitivamente tenemos que proteger al cerebro. Muy probablemente sea un paciente, si está grave, que tengamos que intubar. Cuando hay un score de coma de Glasgow que esté quizás menor de 11 es cuando tenemos que estar vigilando, no al paciente, porque todavía lo tenemos en un trauma moderado por score de coma de Glasgow, pero si disminuye menos de 9, definitivamente tenemos que intubarlo. O si llegó con 15 y en una hora se te deterioró a 11, también tienes que valorar proteger a ese cerebro. Y parte de eso es precisamente mantener a un paciente anestesiado para que no haya actividad cerebral y te permita ayudarle a ese cerebro a que se desinflame, a que repose y a que puedas dar todo el manejo que requiere. Dentro de esto pues está el uso de barbitúricos, en los cuales pues lo indicado es utilizarlos si el paciente tiene un gasto cardíaco adecuado o hemodinámicamente está estable. Las ventajas que tienen estos es que van a disminuir el consumo de oxígeno, disminuyen el volumen sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral. Por eso son medicamentos que podríamos utilizar en estas condiciones. Otro de los medicamentos que podemos utilizar, si me dan la que sigue, es la ketamina, que es este medicamento, pues produce una anestesia disociativa y bueno, pues disminuye la demanda metabólica cerebral. Y dentro de las ventajas que tiene es que mantiene una autorregulación intacta. Es dentro de las propiedades o condiciones que nos favorecen a que utilicemos este tipo de anestésico. Y que sí lo podemos estar utilizando en estos pacientes. Antes se pensaba que no. Sin embargo, ya hay artículos que apoyan a que sí podamos utilizar. Y que incluso no interfieren con algunos otros tratamientos. Así es, definitivamente. Por ejemplo, un trauma craneoencefálico de algún paciente epiléptico que convulsiona en calle, cayó y tienen que mantener sus medicamentos anticonvulsivantes. No está indicado los esteroides, en la próxima diapositiva se los puse, porque a veces es frecuente que pongamos dexametasona. Ya las últimas guías nos dicen, no está indicado, no hay que ponerlo, ya hay muchos estudios que concluyen que no lo necesitamos. Y si me dan la diapositiva 43, en la cual pues ahí de alguna manera como que se resume todo el manejo que nosotros tenemos que dar a estos pacientes, en el cual los objetivos es mantener
una normoxemia, normocapnia, normovolemia, siempre la protección del cerebro con una adecuada posición, mantener a ese cerebro anestesiado, que no tenga mucha actividad, normoglucemias, normotermia, ¿sí? Y en caso de que sea un trauma grave y que realmente el paciente se haya identificado que convulsionó o que tenga convulsiones persistentes, valorar un anticonvulsivo. Afortunadamente todo esto ya está protocolizado y esto permite que la atención, el servicio de atención, en este caso en urgencias, pues sea efectivo, veloz y con la prioridad de las necesidades de cada uno de los pacientes. Sí, siempre hay que hacerlo rápido, en urgencias es todo así, ¿no? Pero no solamente rápido, hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien, porque de eso depende las secuelas que pueda tener. Así Entonces, es. de eso depende. Híjole, doctora, pues este tema nos da para 3, 4, 5 programas más a lo largo del año y es bastante interesante, pero pues desafortunadamente y como cada programa se nos termina el tiempo y es muy triste porque tenemos tanto por darles. Tenemos tanto por dar. Exactamente, pero bueno, ¿cómo podemos localizarla, doctora? ¿Cómo podemos localizar a las especialidades que están afines a su servicio? Para que pues la gente que nos escucha pues inmediatamente ya sabemos a dónde acudir. Sí, bueno, pues me encuentro en el grupo médico Pediatrics. Es una clínica médica exclusivamente para niños. Y bueno, soy pediatra y urgenciólogo pediatra, como les había comentado previamente. Les voy a dejar mis teléfonos anexos. Si se van, creo, en la última diapositiva, ahí tengo mis datos para que a lo mejor los puedan copiar. La página es Pediatrics, así nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar también en Instagram y yo también me encuentro en Instagram como doctora Angie Barros. Entonces ahí también generalmente estamos publicando información que sea atractiva y de interés para todos los mamás, papás y personal que quiera estar actualizado con este tipo de información específicamente para que niños. Es muy importante estar realmente actualizados. Y bueno, también tenemos sus datos y los números telefónicos en la pantalla. Y independientemente de todo, pues Pediatrics es un aliado estratégico de NEUR. Por lo tanto, pues si no se pueden contactarse directamente también a NEUR o incluso a las instalaciones del Portal Radio, que pues vamos a estarles proporcionando los datos de la doctora y entre otros compañeros que más adelante los vamos a tener con otros temas muy interesantes. Estamos preparando una serie de sorpresas súper geniales. Viene más a futuro, ya está preparándose una plática sobre el cerebro es lo que comemos. Wow. Está muy bueno. El próximo programa vamos a tener otro tema muy interesante, insomnio. Cuánta gente, niños, adultos, a todos les está sucediendo con la nueva normalidad y además con las enfermedades del siglo XXI, esta pues muy molesta situación del insomnio, del no poder dormir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco mucho la invitación, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, no se pierdan la próxima. Hasta luego. La conexión ha llegado a su fin. Sintoniza a Eduardo García el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.